Voy a poner en este video la actividad número 4 consistente en la parte 1 de la metodología. En este video voy a explicar la teoría y por supuesto trataré de ejemplificar para hacerles más sencillo la tarea que de aquí se desprenderá. Les recuerdo que para todos aquellos que tienen actividades pendientes se tomen el tiempo de reestructurarlas, ya que a partir de que tengan claro su planteamiento, su justificación, podrán trabajar en la metodología. Entonces, por ahí tengo todavía algunos trabajos que me faltan algunas tareas que me faltan de calificar, pero en estos días me comprometo a enviárselos. La fecha de la actividad es del 21 de marzo, una semana, pero debido a estas cuestiones de reestructuración de tareas, bueno, para todos aquellos que tienen que corregir las anteriores, esa fecha pues será flexible. Bien, entonces vamos a abordar el tema de metodología, la explicación de los conceptos que vamos a revisar, los vamos a situar a partir del libro Diseño de Investigaciones Clínicas de Hulley, Cummings, Browner, Grady, Newman, editado en Estados Unidos. Bien. Bueno, iniciando, les comento, la metodología reúne una serie de aspectos que nos van a permitir establecer cómo se va a llevar a cabo el diseño. Hasta ahorita tenemos ya la idea de cuál es el problema que queremos abordar y hemos iniciado, he ido perfeccionando algunas ideas en torno a por qué es un problema y cuál es la importancia de que realicemos nuestro estudio. Esta parte de metodología nos va a ayudar a tener bien claro, entonces ahora sí, hacia dónde va nuestro estudio, cuál va a ser su alcance y con quiénes vamos a trabajar. En esta diapositiva podemos ver entonces que la metodología está constituida por los objetivos de la investigación, por el diseño de la investigación, por la población, por la muestra y el tipo de muestreo, las consideraciones éticas, la definición operacional de las variables, el tipo de análisis y los criterios de inclusión y exclusión. Pueden ver que algunas de estas palabras están en negritas. Las que están en negritas, que son objetivos, diseño, población, tipo de muestreo y criterios de inclusión y exclusión, son los que vamos a abordar en esta actividad. El resto los diseñaremos o los estableceremos en la actividad 5. Entonces vamos a iniciar con el diseño de la investigación. Los autores que estamos revisando del libro que les comentaba, llamado Diseño de la Investigación Clínica, nos comentan que la investigación se puede clasificar a partir de diferentes puntos de vista o de diferentes criterios. Seguramente si ustedes revisan otra literatura, por ahí pueden revisar a Hernández Sampieri, pueden revisar a Kerlinger o las fuentes sobre diseño de investigación que tengan a la mano, pues seguramente se encontrarán con clasificaciones diferentes. Esto no es tan grave como parece, porque finalmente en algún punto, aunque se llamen de manera diferente, todos coinciden. Yo les voy a pedir que para fines de este ejercicio, y me gustaría que para fines de su investigación, tomemos este modelo que yo les voy a comentar, porque me parece muy completo. El primer punto es a partir del grado de intervención, es decir, la primera perspectiva desde la que estos autores comentan que se puede clasificar una investigación es a partir del grado en el que el sujeto interviene. Ojo, estamos hablando de la perspectiva cuantitativa, recuerden. Entonces, aquí nos dan dos opciones. Nuestro estudio puede ser observacional o experimental. Un estudio observacional, que es el que yo creo que todos vamos a revisar,
Bueno, estoy convencida que todos vamos a realizar ese tipo de investigación porque el otro nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, el estudio observacional es aquel en el que en el que el investigador se mantiene aparte de los hechos estudiados en los sujetos. Es decir, que solo vamos a ir a medir, solo vamos a ir a observar las características que nos interesan del sujeto, de los sujetos con los que vamos a trabajar. No vamos a hacer ningún tipo de intervención, que esa es la diferencia con un diseño de investigación experimental que nos hablaría que está dirigido a estudiar los efectos de una intervención. Es decir, en este caso, el objetivo sería determinar por ejemplo, la eficiencia de un taller que diseñamos, no sé, por ejemplo, para mejorar la autoestima de los niños de educación primaria. Y si se fijan en este tipo de diseño, bueno, habría que hacer primero que diseñar la intervención, que aplicarla y, bueno, previo a esto habría que hacer una medición respecto a la variable que queremos revisar, por ejemplo, sería autoestima. Luego haríamos la intervención, que sería el taller en este caso, y luego volveríamos a medir la variable autoestima para ver si hubo cambios. Este no lo vamos a utilizar porque implica una cantidad de recursos importantes y de tiempo. Entonces, la sugerencia es que sus estudios sean observacionales. Y bueno, casi estoy convencida por lo que he leído de sus planteamientos de problema y justificación que así será. Yo lo puse en negritas porque voy a ir ejemplificando acerca de mi tema. Entonces, en mi tema violencia revisada en estudiantes universitarios, mi estudio sería observacional. Luego hay otro criterio a partir del cual los investigadores pueden clasificar la investigación, que es el número de mediciones que se van a hacer. No cuántos sujetos, sino cuántas veces vamos a medir a todos los sujetos. Por eso le puse ocasiones. Entonces, la primera opción es un estudio transversal, ¿sí? Imaginen una rama de árbol horizontal y entonces le cae encima de manera perpendicular una lanza. Y donde parte, ahí va a ser la medición. Entonces, ya lo dije, el estudio transversal implica una sola medición, o sea, solo una vez vamos a ir a encuestar a todos los sujetos. También existen los estudios longitudinales, que consiste en hacer mediciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pero iría más de la mano con el diseño experimental. Longitudinal significan varias mediciones y entonces hablando de esta cuestión de autoestima, yo podría, por ejemplo, podría medir la autoestima, hacer el taller, esperar un tiempo, no sé, 6 meses, volver a medir la autoestima, esperar otros 6 meses y volverla a medir. Por supuesto que este tipo de diseño implica dinero, porque hay que volver a aplicar el instrumento 2 o 3 veces y tiempo que tampoco tenemos. Entonces, como está en negritas, también indicamos que nuestros estudios van a ser transversales. Otro criterio a partir del cual se clasifica la investigación es la temporalidad de los hechos. La primera opción es prospectivo. Un estudio prospectivo quiere decir que los hechos están ocurriendo o van a ocurrir. Los hechos los vamos a entender como la información. Si yo voy a ir a recolectar la información, mi estudio es prospectivo. Pero si ya la tengo, entonces estamos hablando de hechos del pasado porque ya los medí, ya fui y encuesté, mi estudio es retrospectivo. Yo creo que también, así como mi estudio
Los suyos van a ser prospectivos, pues porque apenas vamos a ver qué instrumentos vamos a utilizar y vamos a ir a aplicar. Retrospectiva aplicaría solo si ustedes ya tuvieran la información, por ejemplo, de una base de datos, no sé, que los invitaran a algún proyecto de investigación y ya estuviera ahí la información recabada y todo, y nada más los invitaran a dar una nueva lectura, bueno, podría considerarse retrospectivo. Pero, como les comento, les pongo negritas, me parece que la mayoría de nuestros estudios van a ser prospectivos porque nos vamos a tener que ir a encuestas. Y finalmente, otro criterio, no menos importante por estar al final, es la relación que se da entre las variables que vamos a revisar. Cuando vamos a analizar una sola variable, es decir, vamos a explorar los hechos y su distribución en la población. O sea, por ejemplo, yo quiero revisar autoestima y quiero saber cómo está la autoestima en la población de niños, entonces estoy hablando de un estudio descriptivo. Quiero saber en qué edades hay más, en qué sexo hay más, y en general si hay o no. Pero también yo les decía que podrían hacer su diseño desde una perspectiva, desde un modelo analítico que implica dos o más variables. Entonces, en este sentido, si su diseño corresponde a este tipo de estudio, donde se busca encontrar la relación, por ejemplo, que tiene la autoestima con el haber vivido bullying, por ejemplo, entonces estoy hablando ya de dos variables. Por supuesto, tienen que contemplar que van a necesitar dos instrumentos, porque difícilmente un solo instrumento va a contener las dos variables que quieren revisar. Ojo, por instrumento no me estoy refiriendo a una pregunta donde le preguntamos al niño, ¿ha sufrido bullying? Sí o no. Sería bastante imprecisa hacer esa asociación entre variables. Entonces, al decir instrumentos, me refiero a dos cuestionarios diferentes que tendríamos que aplicar a cada niño. Y bueno, si se decidieran por este tipo de estudio, entonces lo primero que hay que hacer es identificar la variable dependiente y, por supuesto, la variable independiente o variables independientes. En el ejemplo que estoy poniendo de autoestima y bullying, a ver, tengo que pensar yo. ¿Qué es lo que quiero revisar? Si que un estudiante tenga menor autoestima a partir de que ha tenido bullying, o que aquellos que tienen menor autoestima son más propensos a tener bullying. Son planteamientos similares, pero en algún punto difieren. Me voy a ir por el que me parece como más claro, que es que se afecte la autoestima de manera negativa en un niño a partir de estar siendo víctima de bullying. Entonces, en este caso, mi variable dependiente será autoestima, porque es la que va a estar en relación con que el niño haya vivido o no bullying, y mi variable independiente será bullying, haber vivido o no bullying. Entonces, este es otro aspecto que se tiene que contemplar. Ustedes, en la actividad 4, tendrán que establecer en estos 4 puntos o 4 criterios el diseño de su investigación. Yo voy a resumir. La mía es una investigación observacional, prospectiva, descriptiva. Primero, descriptiva, observacional, prospectiva y transversal. Descriptiva porque nada más voy a revisar una variable, que es, en mi caso, es violencia. Actitudes hacia la violencia se llama mi variable. Observacional porque no voy a hacer ningún tipo de intervención, solo voy a ir a medir.
transversal porque voy a hacer una sola medición y prospectivo porque me toca ir a recoger los datos. Bien. Bueno, en este sentido, una vez que ustedes ya han determinado cuál es el diseño de su investigación, pueden avanzar a pensar y a establecer cuál es su población, con qué población van a trabajar. Aquí hay que distinguir entre dos términos. Uno, la población diana, que se refiere al conjunto de sujetos de todo el mundo en quienes se puede generalizar los resultados. Ojo, estos sujetos a los que yo me imagino que mis resultados que encuentro, por supuesto, se pueden generalizar, tienen que tener características muy similares a los sujetos a los que yo voy a encuestar. Por supuesto, yo no puedo ir a todo el mundo, tendré que ser multimillonaria para ir a encuestarlos, ¿verdad? Pero sí puedo, en este caso, trabajar con los estudiantes. Yo voy a estudiar, a trabajar con estudiantes de nivel licenciatura en modalidad presencial de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UGEL. Si se fijan, tendría para generalizar yo mis resultados, tendría que buscarme estudiantes de ese mismo nivel de preparación educativa que estudien psicología de manera presencial y que tengan características similares. Difícilmente los voy a poder generalizar a una universidad, por ejemplo, de paga, hablando, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Que son otros niveles socioeconómicos y los contextos de los chicos son diferentes. Entonces tengo yo que ubicarme en mi población diana. Esto lo van a poner a manera de ejercicio, pero la que sí me interesa muchísimo que puedan identificar es justo la de abajo, la población accesible, es decir, el subconjunto de la población diana que se encuentra disponible para mi estudio. Entonces yo les decía, no puedo ir a todo el mundo, de hecho no puedo ir a todas las universidades que tengan carrera de psicología en el estado porque tendría que estar viajando, no tengo dinero. De hecho, ni de la ciudad porque son muchas y tampoco tengo dinero, pero sí puedo trabajar con los alumnos de modalidad presencial de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación. Ojo, en mi diseño, entonces yo estaría contemplando, en mi población estaría contemplando estudiantes tanto de psicología como de terapia de la comunicación. Pero también puedo decir yo, no, quiero trabajar nada más con los de psicología o quiero trabajar nada más con los de terapia de la comunicación. Esas cuestiones ustedes lo deciden. Y también aquí, si yo lo dejo de manera general, estaría hablando de que abarcaría tanto estudiantes de psicología como de terapia de la comunicación y de todos los semestres. Entonces también yo puedo ahí ir acotando y decir, yo quiero trabajar nada más con los de último semestre o yo quiero trabajar nada más con los de primer semestre. Entonces, ahí ya ustedes lo tienen que ir especificando según lo que deseen trabajar. Por ejemplo, los que van a trabajar bullying, bueno, tendrán que ver si van a agarrar todos los grados escolares, de qué escuela, de qué turno, si nada más hombres, si nada más mujeres, si hombres y mujeres, etcétera. Entonces, esto lo tendrán que determinar en su estudio. Bien, de aquí, como conocemos, tampoco puedo encuestar a todos los sujetos de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UGEL, porque son muchos. Entonces, recuerden, eso ya lo vimos en estadística, voy a trabajar con una muestra, es decir, con una partecita de esos estudiantes que sean representativos. Si se acuerdan un poquito de la clase de estadística, hay dos opciones para hacer el muestreo, es decir, la estrategia de cómo voy a tomar a los sujetos a los que les voy a aplicar. Uno puede ser de manera aleatoria, que es conocido como muestreo probabilístico, porque al ser aleatorio o al azar, cada persona tiene la misma probabilidad de ser elegido.
o lo puedo hacer de manera no probabilística. Ojo, en metodología cuantitativa lo más conveniente es que sea un muestreo aleatorio para que los resultados sean lo más generalizables. Supongamos que yo por comodidad agarro nada más, no sé, que yo diera clase en tanto en psicología como en terapia de la comunicación en un grupo y un grupo. Y entonces yo, porque me es más cómodo, tomo esos dos grupos. Pero ellos no representan en realidad a toda la escuela, porque puede ser que el grupo que yo he tomado es porque yo les doy la clase de psicología social, por ejemplo. Y en la temática de psicología social yo reviso perspectiva de género y yo les hablo mucho de violencia. Entonces, si se fijan en ese supuesto, esos sujetos estarían sensibilizados a la violencia. Realmente, lo más seguro es que estuvieran en contra de la violencia. Pero eso no significa que el resto de los estudiantes de la facultad que no han recibido clases, en ese sentido, no se encuentren, se encuentren totalmente en contra como yo creo que van a salir esos chicos a los que yo les doy clase. O sea, es más probable que en algunas situaciones digan, no, pues es que a veces sí se debe ser violenta, a veces no. Entonces no sería representativo. Por lo cual, lo más conveniente es acudir a los métodos aleatorios o probabilísticos. Ya habíamos visto en estadística que puede ser el muestreo aleatorio de tres tipos: simple, estratificado y por conglomerados. El muestreo simple es cuando digo, de todo mi total, hombres, mujeres de las dos carreras, yo voy a agarrar al azar tantos sujetos. Estratificado, este tipo de muestreo, el simple, es aconsejable cuando vamos a trabajar, por ejemplo, con un grupo que tiene características muy similares y que no está dividido como en grados. Por ejemplo, no sé, que yo voy a ir a encuestar a los de AA y entonces pues no hay jerarquías, o sea, todos son una comunidad y entonces ahí sí podría decir, bueno, por ahí hay un estudio que están proponiendo unas compañeras de ustedes sobre personas que están activas en algún grupo religioso y van a explorar las actitudes ante el aborto, algo así. Entonces, por ejemplo, ese grupo tiene características como similares. No es como que vayan en profesional del grupo religioso, o sea, más o menos todos se comportan de manera similar. Y bueno, pero cuando la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con que si existen grados que sí pueden marcar diferencia entre las personas. Estos grados les vamos a llamar estratos y puede ser por el nivel escolar, puede ser también por el sexo. El muestreo estratificado se utiliza cuando me interesa que una característica de la población quede bien representada. Fíjense, por ejemplo, en la escuela de psicología hay muchísimas más mujeres. Entonces, si yo hago un muestreo aleatorio simple, es más probable que me quede una muestra de muchas mujeres y poquitos hombres. Pero yo quisiera realmente que en mi estudio estuvieran parejos porque los quiero comparar. Entonces, mi primer estrato sería el de las mujeres y el segundo el de los hombres. En este sentido, divido la población en dos partes y luego ya tomo al azar tantas mujeres y tantos hombres para que me quede parejito. O puede ser por grado escolar. De los de primero es un estrato, de los de tercero es otro estrato, de los de quinto es otro estrato, los de séptimo son otro estrato y los de noveno son otro estrato, dependiendo del problema que van a trabajar. Y por conglomerados es cuando la población está distribuida físicamente en diferentes lugares. Por ejemplo, hay unos compañeros que están trabajando en el mismo grupo en El Salto, es una empresa. Y entonces, pensando que fuera un estudio total que revisara las dos partes, un conglomerado sería una sucursal y otro conglomerado sería otra sucursal. Bueno, pero también siempre tienen la opción de un muestreo no probabilístico.
es decir, por conveniencia. Aquí el detalle es que sus resultados van a ser menos generalizables, pero siempre pueden recurrir a este cuando alguno de los otros muestreos de plano no se pudo aplicar. Aunque hay que intentarlo, primero el aleatorio. Por ejemplo, que fueron a la secundaria y las autoridades no les dieron las facilidades para, por ejemplo, para el probabilístico tendríamos que buscar las listas de alumnos y entonces dividirlos, asignarles un número, ya lo explicaremos bien, y entonces así los sacamos al azar, pero por ejemplo, que no les dan chance. A veces eso pasa en las instituciones, que dices, cuando son trabajos escolares, que les dices, quiero aplicar esa encuesta, te dicen, sí, con el grupo de cuarto B y el de quinto A, y nada más está dando esos dos grupos. Entonces es un muestreo por conveniencia porque pues no tuvimos otra opción. También tenemos el muestreo por cuota, que es cuando ustedes, por ejemplo, pueden estar afuera de la escuela. No afuera. Pueden estar, por ejemplo, en el receso de la escuela y entonces, como esa gente que va en la calle aplicando encuestas y hasta que juntan 100, ¿no? No es tan recomendable porque es muy probable que se les sesgue la información. Por ejemplo, lo aplicarían a los grupitos de amigas y entre ellos se parecen. Se agarran 5 grupos 10 grupitos de 5 amigas más o menos, son 50, pero pues entre ellas se van a parecer, pero al resto al que no encuestaron no quedaría representado en su estudio. Y el de criterio, más bien se utiliza para estudios clínicos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar depresión con mujeres embarazadas, pues mi criterio es que estén embarazadas. Entonces, voy a buscar los sujetos más convenientes. O si voy a trabajar, no sé, resiliencia en gente que ha tenido intento de suicidio, pero obviamente no lo ha consumado, pues tengo que buscar gente que ha intentado suicidarse. Y va a estar difícil como que si encuesto en una secundaria al azar me los encuentre. Entonces, esa sería la aplicación del de criterio. Entonces, lo más probable, y espero que lo más seguro, es que trabajen con el muestreo aleatorio simple o certificado, o de plano si en las instituciones no les faciliten la información y les dan nada más ciertos grupos, bueno, sería de conveniencia. Bien, una vez que han establecido el diseño de su investigación, la población y la estrategia de muestreo, es momento de redactar los objetivos. Los objetivos son bien importantes porque son los que van a dirigir su investigación. Hasta ahorita tienen una idea de qué es lo que quieren hacer, pero ya con los objetivos va a quedar asentado exactamente qué, cómo, dónde y con quién lo van a hacer. Entonces, los objetivos tienen que partir de una pregunta de investigación, es decir, tienen ustedes que formularse en su cabecita qué es lo que les interesa saber, por ejemplo, de bullying, ¿no? Que varios, o de estrés. Algunos están trabajando burnout. ¿Qué es lo que les interesa saber del burnout? Y a partir de lo que les interesa saber, van a establecer el objetivo general y del general se establecen los específicos. Les voy a dar este ejemplo. Mi pregunta de investigación, cuando yo estoy trabajando temas de la actitud ante la violencia, sobre violencia, mi pregunta es, ¿existen diferencias en la actitud que tienen mujeres y varones sobre la violencia? Porque yo pensaría que los hombres la ven de manera más natural, porque desde chiquitos los enseñan a jugar a las luchitas y a las niñas no. Entonces, esa sería mi pregunta de investigación. Ustedes tendrán que redactar la suya. Y a partir de esa pregunta de investigación, que es como que la duda que me está rondando en la cabeza desde que pensé este tema, voy a establecer mi objetivo general. Ojo, el objetivo tiene que estar redactado de manera muy clara. Tiene que reflejar que voy a hacer una medición. Acuérdense que estamos en el enfoque cuantitativo. Entonces, mi objetivo general será conocer las actitudes ante la violencia. Acuérdense, actitudes ante la violencia es mi variable.
de mujeres y varones estudiantes en la modalidad presencial de nivel licenciatura de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la ciudad de Durango. Entonces, si se fijan, se deriva de la pregunta de investigación, por eso es importante que primero hagan su pregunta. Porque aunque en el objetivo general no estoy yo diciendo, no estoy especificando que quiero conocer las diferencias, pero sí tomo de mi pregunta de investigación mi variable, que es el constructo teórico que yo les he pedido que identifiquen, que en mi caso es actitud sobre la violencia, y el en quiénes, que son mujeres y varones de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Bueno, el objetivo general se descompone en específicos, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a revisar aquí cómo se construye el objetivo general. Depende de, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo el diseño de la investigación había por ahí el último criterio que decía la relación de las variables? Entonces, primero tienen que haber identificado si su estudio va a ser descriptivo o analítico. Quedamos en que creemos o creo que la mayoría de sus estudios van a ser descriptivos, porque ya el analítico implica un diseño más complejo. De hecho, yo les recomiendo que sea descriptivo. Entonces, para un tipo de estudio descriptivo, la manera de redactar el objetivo general es, tiene que iniciar con un verbo subjetivo que vaya de acorde con el nivel de relación de sus variables. Yo les recomiendo que utilicen verbos como describir, observar, conocer o identificar. Luego van a poner su variable principal, que es el constructo teórico que han estado revisando. Luego, en quiénes, que es la población accesible, y dónde. Entonces me regreso, voy a ver si está bien hecho mi objetivo. Mi objetivo dice conocer, sí, estoy utilizando un verbo adecuado. Y luego, mi variable o constructo teórico principal es actitudes hacia la violencia. Entonces sí estoy bien. Y luego sigue el en quienes yo especifico, mujeres y varones estudiantes de la modalidad presencial de nivel licenciatura de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Si se fijan, el en quienes está muy específico porque así tiene que ser. Porque si no, yo pensaría que sería, si yo lo dejo nada más como mujeres y varones estudiantes de la UJED, entonces yo me estoy echando la soga al cuello porque me estoy comprometiendo a explorar los de todas las facultades. Y bueno, si yo digo mujeres y varones de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación, entonces ahí me estaría comprometiendo a explorar tanto a los de licenciatura como a los de posgrado. Entonces no, yo solo quiero a los de licenciatura. Y si nada más le pongo licenciatura, me estaría comprometiendo a explorar a los de presencial y a los de distancia. Entonces a mí se me haría muy difícil ir a encuestar hasta los lugares donde ustedes viven, por ejemplo. Implicaría un gasto que no puedo hacer, entonces especifico. Modalidad presencial. ¿Y el en dónde? Bueno, en la ciudad de Durango. Así tiene que construir su objetivo general si su estudio es descriptivo. Si su estudio es analítico, si de plano dicen yo quiero batallar, bueno, no batallar, yo me quiero aventar un diseño más complejo, entonces los verbos recomendados para iniciar su objetivo general son determinar, encontrar, identificar, establecer. Si se fijan, estos verbos dan la noción de que algo le van a calcular ya, no solo van a medir, sino van a calcular algo. Entonces podría ser determinar y luego debe de seguirse por una leyenda, bueno, no por una leyenda, por una especificación que explique qué es la relación entre. Puede ser determinar la relación entre y luego mi variable dependiente y mi variable independiente. Por ejemplo, en el caso que yo les decía de autoestima y bullying, puede ser determinar la relación entre autoestima y bullying y síguele en quiénes, en estudiantes de nivel primaria de la escuela tal, en el municipio tal, por ejemplo. Y si se fijan, aquí ya
desde el objetivo general vamos viendo que el diseño es más complejo. Entonces sería más o menos una estrategia para redactar el objetivo. Bien, les explicaba que el objetivo general se descompone en objetivos específicos. Es decir, los objetivos específicos lo desagregan. La pista para ver si están bien o mal hechos es pensar, después de que lo redacten, si responden a la pregunta, ¿por medio de qué se llega al objetivo general? Ahorita vamos a ver esa verificación. Bien, para un estudio descriptivo, más o menos estaremos pensando en 4 objetivos específicos. Que, ojo, entre más objetivos específicos tenga su investigación, más análisis van a tener que hacer, porque no se vale poner 10 objetivos específicos y que sus resultados sean de 3 páginas. Entonces la investigación no está cumpliendo con lo que prometió. Que es como a la novia y al novio, hay que cumplirle lo que se le promete. Entonces, primero, tanto en el descriptivo como en el analítico, el primer paso es, ojo, esos cuadritos que estoy poniendo aquí no son los objetivos ya redactados, son los tips de lo que se tiene que revisar en cada objetivo. Entonces, en el primer específico, siempre hay que revisar las características sociodemográficas de la población, es decir, qué edades tuvieron mis sujetos, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué nivel socioeconómico, dónde vivían, cuántos casados, cuántos solteros, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo objetivo irá dirigido a conocer, en un estudio descriptivo, a conocer ahora sí la variable de estudio en mi población. Por ejemplo, la mía será las actitudes de violencia en mi población. En población pensando mi población accesible en general. En los y las estudiantes de nivel licenciatura, modalidad presencial de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Luego, el tercer objetivo específico puede ir dirigido a identificar si existen diferencias entre pequeños grupos de esa población, por ejemplo, hombres y mujeres, o por semestre, por nivel escolar, o en mi caso, que tengo 2 carreras, entre carreras. Y por último, hay que hacer un objetivo específico dirigido a analizar los resultados a partir de mi marco teórico, de la teoría que estoy revisando. Aquí me va a saltar una diapositiva, ahorita me regreso para ver el ejemplo. Mi objetivo general es conocer las actitudes ante la violencia de mujeres y varones estudiantes de la modalidad presencial de la Facultad de Psicología. Entonces, si se fijan, mi primer objetivo específico está dirigido a, aquí ya está la redacción, describir las características sociodemográficas de los estudiantes de nivel licenciatura de la Facultad de Psicología. Aquí me faltó agregarle algo, ojo, de nivel licenciatura de la modalidad presencial de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Entonces, sí estoy cumpliendo con el primer tip, que es buscar las características sociodemográficas. Luego sigue explorar mi variable. Sería conocer las actitudes que tienen los estudiantes. Aquí ya no tengo que echarme todo el rollo porque ya sé cuáles estudiantes son. Entonces nada más especifico, conocer las actitudes que tienen los estudiantes ante la violencia física y psicológica. Aquí ya, si se fijan, voy desagregando ya mis términos y ya digo que voy a revisar esos 2 tipos de violencia, nada más, física y psicológica. Y luego, mi otro específico, este es el tip 3, que viene en los cuadritos, que sería ver si hay diferencias. Entonces yo voy a buscar 2 diferencias. Una, identificar si existen diferencias en las actitudes hacia la violencia física y psicológica entre mujeres y varones. Me interesa saber eso. Pero también me interesa saber observar si existen diferencias en las actitudes hacia la violencia física y psicológica entre los y las estudiantes de psicología en relación con los de terapia de la comunicación humana. Sí me interesa saber porque yo pensaría que los de psicología están más sensibilizados, pero ya mi investigación me lo dirá. Y finalmente, mi último objetivo específico, analizar las actitudes hacia la violencia desde la perspectiva de género. Perspectiva de género es mi marco teórico, por eso aquí le puse negrita nada más para acordarme que tenía que decirles eso de la teoría desde la cuestión de su marco, con la que van a analizar sus resultados. Los resultados, ojo, vamos a hacer todo el procedimiento estadístico, por supuesto,
vamos a sacar, bueno, ya lo verán cuando trabajemos en el análisis, en el diseño del análisis, pero también lo vamos a discutir. Entonces, por eso estoy metiendo aquí, que desde mi marco teórico voy a revisar los resultados. Se fijan, el verbo aquí ya es analizar. Estoy hablando que voy a discutir, voy a contrastar, etcétera, todo lo que ya conocen. Bien, entonces yo les decía, ¿cómo pueden revisar que su objetivo está bien hecho? Bueno, agreguen el por medio de qué. Aquí yo digo, me regreso objetivo general y lo leo. Y le digo, ¿por medio de qué lo voy a conocer? Por medio de describir. Sí está bien hecho. Por medio de conocer. Sí está bien hecho. Y así me voy para ver si están bien hechos mis objetivos específicos. Bueno, y si su estudio es analítico, por supuesto el diseño se complejiza. Tendrían que revisar, esos son tips. Si se fijan, en el otro había 4 cuadritos y me salieron 5 objetivos. Y en este son 4, pero les pueden salir 8 o 10, etcétera. Entonces, en este caso, igual primero hay que analizar las características sociodemográficas, luego conocer mi variable dependiente. Acuérdense que en el diseño analítico sí hay que distinguir entre variable dependiente e independientes. Luego conocer mis variables independientes, luego determinar la relación que existen entre ellas y luego analizar los resultados a partir de mi teoría. En determinar la relación utilizaríamos métodos ya de estadística inferencial. Por eso les digo que la piensen bien, porque aquí ya se trata de hacer pruebas inferenciales, ya sea con la T-Student, con la F de Fisher o lo que aplique. Bueno, y finalmente también lo que les voy a pedir en esa actividad será que establezcan los criterios, es decir, como cuando ustedes van al antro y a veces hay gente en la puerta y dice, tú sí entras y tú no. Entonces, en ese sentido, ustedes van a hacer esto en su estudio. ¿Quién sí va a entrar a su estudio como sujeto de estudio, por supuesto, y quién no? Entonces, los criterios de inclusión y exclusión se establecen a partir de la población disponible, de las especificaciones de mi población disponible y del quién es en mi objetivo general, que por supuesto tienen que coincidir. Entonces, mis criterios de inclusión se refieren a aquellas características que son relevantes en los sujetos que les van a garantizar participar en el estudio. La edad, el sexo, la escolaridad, el estado civil y condiciones específicas. Por ejemplo, yo les decía, si yo voy a trabajar con adolescentes, por ejemplo, no es lo mismo que yo trabaje con adolescentes de 12 a 15 años con adolescentes de 18 a 24, que algunos autores desde la teoría todavía lo consideran adolescencia. Entonces, sí tengo que establecer yo el rango de edad de la gente con la que voy a trabajar. Por ejemplo, en mi estudio de violencia, seguramente, y tenemos compañeros en modalidad y distancia, no lo dudo que en modalidad presencial también haya gente adulta, y entonces yo tendría que considerar si los incluyo en mi estudio. O sea, voy a pensar si afectarían mis resultados que una persona, no porque sea negativa la persona, sino por las características de la población que estoy buscando. Si me toca aplicarle a un estudiante que tiene 45 años, que está casado, entonces yo tengo que pensar si me afecta, no a mí como persona, sino a los resultados de mi investigación, si el resto de los alumnos tienen entre 18 y 25 y son solteros, la mayoría. Entonces, por ahí tendría que pensarlo. Sexo. Si voy a trabajar violencia, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, quiero hombres, quiero puras mujeres o quiero de los dos. También lo puedo pensar. Escolaridad, si voy a, por ejemplo, ojo, los que van a trabajar en empresas, la escolaridad varía. Y entonces sí tienen que tomar en cuenta, si los quieren incluir no hay ningún problema, pero sí tienen que pensarle si les interesa que les contesten los profesionistas o
la gente que tiene estudios comerciales o gente que no tiene una instrucción escolarizada. Entonces, tienen que pensarlo. Si los quieren incluir, está súper bien, nada más que sea una variable sociodemográfica que exploren. El estado civil también. Y en cuanto a condiciones específicas, yo les decía, por ejemplo, si voy a revisar depresión en embarazadas, pues obvio un criterio de inclusión es que la mujer esté embarazada. Y o puedo pensar si voy a incluir aquellas que ya tuvieron el bebé. ¿Qué quiero saber? ¿Las que están embarazadas ahorita, las que ya tuvieron su bebé o las dos? Entonces, ahí tienen que pensarlo. Ustedes los establecen. Y los criterios de inclusión de exclusión, se refieren a aquellos sujetos que ya acreditaron los criterios de inclusión, pero que alguna característica particular puede afectar la calidad de mi estudio. Por ejemplo, yo puedo incluir a los chicos y ándale, a lo mejor mi criterio de exclusión va a ser si consume drogas, porque yo pienso que una persona que, no pienso personalmente, sino pienso como investigador, que si un sujeto está consumiendo drogas de manera activa, pues a lo mejor su percepción sobre la violencia es diferente. Entonces yo no lo necesito en mi estudio, porque mi estudio no es sobre la gente que consume drogas, sino estoy asumiendo que la gente que me va a contestar no consume drogas. Podría ser ese un criterio de exclusión, que se fija en la persona que yo estoy hipotetizando, puede tener la edad que yo estoy pidiendo, puede tener la escolaridad que estoy pidiendo, estudia en la escuela que yo estoy pidiendo, pero existe ese criterio. Ya me doy cuenta, se me ocurre en mi cuestionario después poner un ítem nada más de que si consume drogas y me dice que sí, entonces yo descarto esa encuesta. Aquí me estoy yendo un poco al extremo, pero generalmente el criterio de exclusión lo establecemos en cuanto a la manera en que nos respondieron los cuestionarios. Hay gente que aunque nos diga que sí nos quiere contestar, nos va a dejar preguntas en blanco. Que ojo, ojalá lo puedan controlar y antes de que les entreguen el cuestionario, lo revisen y le pidan a la gente que complete lo que le faltó. Pero bueno, tampoco los podemos obligar. Entonces, generalmente un instrumento que tiene 3 o más ítems sin contestar, 3 preguntas que dejaron en blanco o que contestaron doble, porque a veces la gente eso hace, lo descartamos porque nos daña la calidad de los datos. Bueno, entonces, esto es lo que les quería compartir respecto a la teoría. Acuérdense que la metodología es más amplia, pero para fines de este ejercicio les voy a pedir únicamente que trabajen objetivos, de esta actividad 4. Les voy a pedir que trabajen objetivos, diseño de su investigación, población, tanto diana como accesible, tipo de muestreo y criterios de inclusión e exclusión. Entonces, bueno, van a encontrar por escrito de nuevo esto que les estoy requiriendo de tarea. Cualquier duda ya saben que está el foro de dudas y me pueden mandar también un mensaje privado. Espero que les quede claro y si no estoy a sus órdenes. Y bueno, chicos, como les comenté, yo tengo un chorro de ganas de que sus investigaciones sean súper buenas. Entonces, vamos a ayudarnos, vamos a hacer cosas padres y bueno, estoy aquí para lo que se les ofrezca. Nos vemos.